Bienvenidos de nuevo a este bonito canal. En esta oportunidad vamos a hacer la resolución del final de temario de matemática del CBC de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy veremos la primera parte, o sea, los primeros 10 ejercicios del examen. En el siguiente video veremos los 10 restantes. Es para que no se haga largo el video, ¿sí? Y que se pueda entender un poco más claro. Empezamos. Nos dicen el conjunto A de x pertenece a los reales tal que x menos 2 sobre x más 4 sea negativo es igual a, bueno, cuando tenemos una división, ¿sí? Y tiene que ser negativo, o el número de arriba es positivo y el de abajo negativo, o viceversa, el número de arriba positivo y el de abajo negativo. Es decir, tenemos dos opciones, ¿sí? O esto es negativo y este es positivo, y la otra opción es esto es positivo y esto es negativo. Veamos qué pasa con la primera opción. X nos dice que x tiene que ser menor a 2 y x mayor a menos 4. Bien, agrandamos nuestra recta, ¿sí? Trazamos el 0 en un punto, del lado derecho marcamos nuestro número positivo, en este caso sería el 2, del lado izquierdo el número negativo sería menos 4, y sombreamos. Por ejemplo, los x menor a 2, nos paramos en 2 y sombreamos todo este lado izquierdo. Y los x mayor a menos 4, nos paramos en menos 4 y sombreamos todo el lado derecho. Y donde está la intersección de estos dos colores es la solución de nuestro problema, o sea, el conjunto A. Ahora veamos qué pasa con la opción 2. Nos dice que x tiene que ser mayor a 2 y x tiene que ser menor a menos 4. Nuevamente, marcamos nuestra recta, marcamos los numeritos y coloreamos. Por ejemplo, x menor a menos 4 todo hacia la izquierda, y x mayor a 2. Como vemos, acá no hay intersección, es decir, la única solución sería esta. Bien, veamos el segundo problema. Dice, sea f de x igual a 4 seno de x más pi sobre 3 menos 1 con x para ser los reales, los valores máximos y mínimos que alcanza f son... Bueno, acá nos tratan de medio marear un poco, que nos perdamos con lo que está dentro del seno, pero nosotros sabemos que la función seno tiene esta forma, ¿sí? El valor máximo que toma es el 1 y el mínimo es el menos 1, es decir, está acotado entre menos 1 y 1, siempre. Así que podemos decir, el valor máximo va a ser 4 por, el valor máximo que toma esta función es 1, o sea, 4 por 1, menos 1, queda 3, y el mínimo sería 4 por menos 1, queda menos 5. ¿Sí? Nos van a tratar de marear un poco con esto, pero como sabemos cómo se comporta la función, podemos determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Ya está, con esto resolvimos. Vamos a otro ejercicio. Nos dice el área de la región comprendida entre el gráfico f de x igual a 3x cuadrado más 4 y el eje x para x entre valores de menos 1 y 4 es... Bueno, para ello primero vemos cómo se comporta nuestro gráfico, y es así, y nos piden entre menos 1 y 4 por acá, o sea, toda esta área que está acá. Simple, y hacemos la integral entre menos 1 y 4 de 3x cuadrado más 4 diferencial x. Ahora, para recordar cómo es la integral de un polinomio, tenemos esta regla: la integral de a por x a la n diferencial x es igual a por x a la n más 1 dividido n más 1, es decir, se eleva el exponente, se le suma una unidad y se lo pasa dividiendo también. En este caso tenemos 3x cuadrado, es decir, el cuadrado se lo multiplica, el cuadrado se le suma 1, quedan 3, y ese mismo 3 también pasa dividiendo. No nos olvidemos de poner la barrita de entre menos 1 y 4 por la regla de Barrow. Ahora simplemente resolvemos. Acá donde dice 4 reemplazamos en x, 4 al cubo más 4 por 4 menos, donde dice x ahora ponemos el menos 1, ¿sí? Sería menos 1 al cubo más 4 por menos 1. Resolvemos un poquito acá los numeritos y nos da 85. No se olviden de poner los paréntesis, por favor, es súper importante, si no te puede quedar cualquier cosa. Ahora pasemos a otro ejercicio. Sea f de x igual a e a la x al cuadrado menos 4 más 2x más 9, la ecuación de la regla tangente al gráfico f en el punto de abscisa x igual a 2 es... Bien, para esto primero tenemos que saber cómo es la ecuación de la regla tangente.
La ecuación de la recta tangente es f' evaluado en un punto por x menos el punto más f evaluado en el punto. ¿Quién ha dicho punto? Bueno, te dicen que x es igual a 2, es decir, te lo están pidiendo en este punto de abscisa, es decir, x0 igual a 2. Vamos a reemplazar primero la función, ya que la tenemos, este valor, es decir, donde dice x le ponemos el x0, es decir, el 2, nos va a quedar e elevado a la 2 al cuadrado menos 4 más 2 por 2 más 9. Resolviendo, nos queda que es 14. Ahora tenemos que hallar la derivada, pero acá tenemos una exponencial. La derivada de una exponencial es la derivada de e a la u, es e a la u por la derivada de u, ¿sí? En este caso nuestra u sería x al cuadrado menos 4. Entonces nuestra f' va a ser e a la u por la derivada de u, que es 2x, más la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 9, que es una constante. La derivada de una constante es nula, es decir, es 0. Ahora simplemente nos queda reemplazar nuestro x0, nuestro punto, en esta derivada, que sería e, donde dice x le ponemos el 2, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2. Y esto de acá nos da 6. Entonces ya tenemos todo. Lo único que nos queda es reemplazar la ecuación. Te dice, la recta tangente va a ser f' evaluado en el x0 es 6 por x menos el x0, que es 2, más f de x0, que es 14. Ahora, agrupando un poquito, haciendo distributiva acá, agrupando los números, me queda que la recta tangente es 6x más 2. ¿Sí? Así de sencillo, simplemente hay que tener en cuenta la derivada, hay que tener en cuenta agrupar bien los paréntesis, por favor, los paréntesis son muy importantes. Ahora veamos este otro problema. Nos dicen, sea f igual a esto, que es una línea, una recta, perdón, y g de x igual a esta función exponencial, entonces f compuesta con g, o sea, esto de acá quiere decir f de g de x. Nosotros sabemos que f de x vale 2x más 1, y si queremos hallar f de 3, por ejemplo, donde dice x pondríamos un 3, y nos quedaría 2 por 3 más 1. Y en caso general, f de manzanita sería 2 por manzanita más 1. Y como nos están pidiendo f de g de x, donde dice x, le vamos a poner g de x, ¿sí? Y ahora simplemente vamos a reemplazar el valor que nos dan acá. Y listo, hacemos distributiva, juntamos los hermosos números acá, y nos queda que f de g de x es igual a 2 por e a la 4x menos 5. ¿Sí? Es fácil, está sencillo este ejercicio. Veamos este otro. Nos dice, la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos menos 1, 6 y 2, menos 6 es, o sea, nos están pidiendo una recta. ¿De dónde estos dos puntos? El primer coordenada siempre corresponde al x, el segundo al y. x1 vale menos 1 y 1 vale 6. x2 vale 2 y 2 vale menos 6. Y es igual a por x más b. Bien, esta es la recta. Entonces, con los primeros datos tenemos y1 es igual a por x1 más b. Reemplazamos el y1 y el x1, o sea, 6 y menos 1. Y por ejemplo, en este caso despejamos b. b va a valer 6 más a. Listo, ya hallamos el primer valor. Ahora con el otro punto, que es y2 igual a por x2 más b, o sea, reemplazamos acá los puntos que nos dan, nos queda que y2 vale menos 6, x2 vale 2 y b vale 6 más a. Y de acá tenemos que sacar sí o sí el valor de a. Jugamos un poquito con los números y despejamos a. Me queda que a vale menos 4, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo el valor de a, voy y busco el valor de b. Entonces reemplazo el valor acá y me queda que b es igual a 2. Y ahora ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b, simplemente me queda reemplazarlo. Y me queda que y va a ser igual a menos 4x más 2, ¿sí? Si fue muy rápido, igual voy a dejar la descripción del video donde explico esto por acá arribita. Ahora nos dice,
Sea f una función tal que su derivada f' es igual a 8 menos x por 2x más 8, los extremos locales que alcanza f son, bueno, para ver los extremos locales, como nos están dando la derivada, la tenemos que igualar a 0. Eso tiene que ver con la pendiente de la regla tangente. Pero bueno, con que sepamos que lo igualamos a 0 está bien. Para que dos números multiplicados estén en 0, o esto es 0 o el segundo es 0. Vamos a hallar el valor de x. Para el primer caso vale 8 y para el segundo caso vale menos 4, ¿ok? Bien, una vez que tengo esto, lo tenemos que reemplazar en la segunda derivada de la función. Y como es una multiplicación, recordemos, la derivada de una multiplicación es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora, viendo lo más bonito, sería la primera derivada, es la derivada de 8 es 0, porque es una constante. La derivada de menos x sería menos 1. La derivada de 8 sería 0, la derivada de menos x sería menos 1 por la segunda sin derivar más la primera sin derivar, perdón, por la derivada de 2x es 2 y la derivada de un número es 0. Entonces me queda esto. Agrupando, me va a quedar que la derivada segunda de la función es menos 4x más 8. Ahora, si nosotros evaluamos ese punto y nos da positivo, nos dice que es un mínimo local. Pero si evaluamos en ese punto y nos dice que es negativo, es un máximo local. Tenemos dos puntos para evaluar en la segunda derivada. A ver, ponemos el 8 en la segunda derivada, nos da menos 24. Y ponemos el segundo punto que era menos 4 y nos da 24 positivo. Es decir, como esto es negativo, y que dice que es negativo, es un máximo local. Como este es positivo, sería un mínimo local. ¿Bien? Esto es lo que nos pedía el ejercicio. Ahora nos dice la primitiva de f de x igual a 9x cuadrado sobre x al cubo más 8 es f mayúscula de x. Bueno, para hallar esta integral necesitamos hacer el método de sustitución. Es fácil, pero se puede resultar un poco complejo a veces. Primero, ponemos u es igual a x al cubo más 8. ¿Sí? Entonces la derivada de u sería 3, el 3 pasa multiplicando por, acá se le resta 1, 3 menos 1, 2, y la derivada de un número dijimos que era 0, pero yo acá arriba tengo que lograr 9x cuadrado diferencial x, y yo tengo 3x cuadrado diferencial x. Para lograr un 9 tengo que multiplicar por 3 acá, y si multiplico por 3 acá, al ser una igualdad, tengo que multiplicar por 3 acá también. Es decir, si tengo una igualdad, si a un lado le sumo 1, al otro lado también le tengo que sumar 1. Es decir, me va a quedar 3 de u es igual a 9x cuadrado diferencial x. Ahora reemplazando, donde dice 9x cuadrado diferencial x, es decir, 9, esto de acá, tengo que poner 3 de u. 3 de u, porque es una igualdad. Y como abajo tenía dividiendo a la u, que es que u llamé a x al cubo más 8, me va a quedar 3 de u sobre u, la integral de todo esto. El 3, al ser un número constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Me va a quedar 3 integral diferencial de u sobre u, y esto hay una propiedad que te dice que la integral de 1 sobre x diferencial x es el logaritmo de x más una constante. Entonces, en este caso, al ser una u y no una x, me va a quedar 3 por el logaritmo de u más la constante. Bueno, acá viene. El último paso sería 3 por donde dice u, ponemos el valor de u, que sería x al cubo más 8. Y si nosotros derivamos esto, nos va a dar este numerito de acá. ¿Sí? Simple, sencillo, pero que se comprenda. Si es que no se entendió algo, no se entendió alguna parte de este proceso, me hacen saber y hago un video exclusivamente explicando estos métodos, el de sustitución y el de partes. Veamos este otro ejercicio. Dice,
El vértice de una parábola que pasa por los puntos menos 4, 0 y 2, 0 tiene abscisa igual a... Bueno, si nos fijamos bien, estos puntos que nos están dando no son cualquier punto, son las raíces. Es decir, cuando x vale menos 4 y vale 0, y cuando x vale 2 y vale 0. Son las raíces, son los puntos donde se me anula la función. Bueno, recordemos cómo es la fórmula, la ecuación de una parábola. Es una k es una constante, multiplicado por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Ok? Como dijimos, ya tenemos las raíces. La primera raíz es menos 4 y la segunda raíz es 2. Así que resolvemos un poquito y me va a quedar x más 4 por x menos 2. Y haciendo distributiva te queda x por x cuadrado, x menos 2 menos 2x, más 4 por x más 4x, más 4 por menos 2, menos 8. Juntamos los x con las x y me queda al final esto. Y ahora distribuimos la k, nos va a quedar k por x cuadrado más 2k por x menos 8k. Acá tenemos que hallar el valor, por ejemplo, que acompaña al x al cuadrado, sería el a, el que acompaña al x, que es el 2k, sería el b, y el valor independiente, el menos 8k, sería la c. En este caso, bueno, ya está. Ponemos la fórmula para hallar las abscisas. El x vértice, sería menos b sobre 2a. Dijimos que b era 2k sobre 2 por a, y a vale k. Así que 2k con 2k se me va, y me va a quedar que el x vértice es igual a menos 1. No se olviden, por favor, este menos que está acá, es fundamental. Esto de acá sale de unas cuentas que se hacen derivando, pero lo veremos más adelante. Pero esta sería la solución del problema. Y último ejercicio es el conjunto de negatividad de f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 8 por x menos 1 es igual a... Bien. Como nos piden el conjunto de negatividad, lo que nos conviene primero es encontrar las raíces de sus números. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, porque al tener las raíces, buscamos un valor intermedio entre esas raíces y valores fuera de las raíces, y nos va a decir cómo se comporta la curva. Miren, como es una multiplicación, dijimos, para que dos números el resultado sea 0, o esto es 0 o esto es 0, ¿sí? Entonces buscamos las raíces. Acá nos da una cuadrática y acá una lineal. Recordemos la cuadrática, la fórmula es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido 2a. ¿Sí? Bien, identificando el a vale 1, el b vale menos 2 y el c vale menos 8, nos da la primera raíz 4, la segunda raíz menos 2, y de acá obtenemos la tercera raíz, que sería 1, ya que el 1 lo pasamos sumando y ya está. Entonces identificamos nuestras tres raíces acá, 1, 2, 3. Como dijimos, tomamos un valor inferior a esta raíz, el menos 4, un valor entre estas dos raíces, el 0, más fácil, y entre el 1 y el 4 tomamos el 2, y después un número mayor al 4 elegimos el 5. Esto lo explico mejor mostrando el gráfico, así se ve y no estoy moviendo así las manitos. Bien, dijimos, cuando f de menos 2 vale 0, f de 1 vale 0 y f de 4 vale 0. Si tomamos un valor inferior al menos 2, puede ser menos 3, menos 4, menos 3,5, menos 2,5, menos 2,1. A mí me gustó el menos 4 y por eso puse el menos 4. Si tomamos un valor inferior me da menos 80, es decir, ya sé que la función es negativa. Cuando llega al menos 2 se hace 0. Cuando tomo un valor entre menos 2 y 1, ¿sí? La función es positiva, ¿ve? Me da 8, me da por acá arriba. Cuando tomo un valor entre 1 y 4, en este caso el 2, ¿sí? Me da menos 8, acá. Y cuando tomo un valor superior a 4, 5 por ejemplo, me da 28, es decir, crece. Entonces mi conjunto de negatividad sería desde el menos infinito, o sea, los valores menor a menos 2, hasta el menos 2, después todo esto es positivo,
y se hace negativo nuevamente desde el 1 hasta el 4. ¿Ok? Se expresa así. Ahora, ¿qué me asegura de que cuando está entre el menos 2 y el 1, qué sé yo, por ejemplo, en el menos 1, ¿sí? Acá no se me hace negativo? Bueno, justamente por eso buscamos las raíces. Si nosotros tenemos tres raíces, ¿sí? La función puede subir, puede bajar y puede volver a subir y sigue siendo positivo. Es negativo cuando cruza esta línea, ¿sí? Esta línea, para acá está el negativo y para acá está el positivo. Y nosotros dijimos que solo tiene tres raíces. Entonces ya le tocó 1, 2, 3. Lo que pasa es que en el medio o está para arriba o está para abajo. No puede, por ejemplo, no puede esto venir así y tocar, porque ya estarían tocando dos veces más y tendríamos 5 en vez de 3 y solo tenemos 3. Así que esto nos asegura, ya que tenemos tres raíces, nos asegura que los valores intermedios o son positivos o son negativos. Nos asegura de que no hay más, no es que por acá como es negativo, ponerle la mitad se hace positivo, no, porque si no habría una raíz más. Por eso buscamos las raíces primero. Hasta acá fueron los primeros 10 ejercicios. Si es que no se entendió esta última parte o no se entendió alguna parte del ejercicio, pues me lo hacen saber, ya saben, en la cajita de los comentarios, los voy a estar leyendo y haré un video más profundo sobre el tema que más requieren. Como siempre, espero que tengan un buen día, que sigan bien, que pasen muy pronto esta pandemia y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao.